Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos en este foro virtual. Mi nombre es Lorena Escobar de Guerrero, soy coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ASIES y es un gusto para mí que nos puedan acompañar. En este momento tendremos la bienvenida a cargo de Pablo Hurtado, el secretario ejecutivo de ASIES. Pablo, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Deseo en primer lugar agradecerles a nuestros distinguidos panelistas que han aceptado la invitación para participar en este foro, para reflexionar y discutir sobre un tema tan relevante. Me permito mencionarlos. Licenciada Verónica Ponce, invitada hoy como exfiscal del Ministerio Público. El licenciado Julio García Merlos, reconocido abogado penalista. El doctor Alejandro Rodríguez, pues también con una vasta trayectoria en el ámbito académico y también en la función pública en la materia. Y por supuesto, nuestros colaboradores de ASIES, la licenciada Lorena Escobar, coordinadora del área de justicia ASIES, y Gustavo García Fon, que también estará participando, y a todas las personas que nos acompañan. Hemos podido ver ya en la lista de inscripciones y nos agrada muchísimo el que estén participando miembros del organismo judicial, del Ministerio Público, abogados, litigantes y académicos para conversar sobre este tema tan relevante. Debo comentarles y compartirles que pues ya hace más de 41 años que ASIES surgió a la vida, fue creado ASIES, y desde entonces pues el trabajo de nuestra asociación se ha enfocado en tres grandes ejes. Uno, el sistema democrático, fortalecimiento del sistema democrático y a través del sistema político y de partidos políticos. El desarrollo económico, impulsando, promoviendo principios de economía social de mercado, y el Estado de Derecho, la búsqueda, la consolidación de Estado de Derecho. Desde entonces, pues hemos buscado y hemos tratado de hacer diferentes estudios, propuestas, análisis en relación al tema. Y particularmente hace ya 24 años que hemos venido realizando un ejercicio cada 2 años de un análisis, una evaluación, una investigación sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en Guatemala. Y en los últimos años, pues gracias a la innovación que ha implementado el Departamento de Análisis Jurídico, se ha ido enfocando en algunos aspectos puntuales este análisis de este estudio del sistema de justicia. Particularmente, y quiero compartirlo tal cual y como surgió la idea de este foro, como ha venido planteándose la idea de este foro y otros muchos temas que hemos discutido al interno en ASIES. Justamente esa clarificación, esa análisis y el ver tantos participantes, la verdad es que nos entusiasma, que no era una simple reflexión interna en nosotros en ASIES de cuál es el alcance, o sea, cómo debe ser realmente una investigación criminal. Sabemos, ¿verdad?, que desde el 94, ya 27 años, me parece, 27 años, que se asignó constitucionalmente al Ministerio Público esa función privilegiada de la persecución penal, la dirección de la investigación. Y a lo largo de todos estos años hemos visto una serie de situaciones, una serie de sucesos que pareciera, o por lo menos desde ASIES así lo creemos, necesario pues darnos este momento de reflexionar, de analizar, bueno, ¿qué es investigación criminal? ¿Qué sí es investigación criminal? ¿Qué no es investigación criminal? Lo hemos visto, y sobre todo en los últimos años, temas, por ejemplo, los antejuicios, ¿verdad?
pues discusiones que se han levantado al respecto de, bueno, ¿qué es investigar? Cuando se está investigando a otra persona, a otro sindicado, y interviene alguien que goza el derecho ante juicio, ahí ya se le está investigando y se está afectando. ¿Cuál es el alcance? No es necesariamente el tema de hoy, pero ¿cuál es el alcance de esa prerrogativa del antejuicio? En fin, una serie de situaciones. Anuncio desde ya que próximamente estaremos también realizando otro foro para discutir, al igual que ahora, en esta ocasión es sobre la prisión provisional o el concepto de prisión provisional nuevo. No lo vamos a encontrar en la legislación, pero también situaciones en donde la realidad va superando el marco normativo existente. Entonces, pues eso nos motivó, conversando internamente, en decir, bueno, miren cómo está llevándose a cabo la investigación, qué está pasando, esos 3 meses que las prórrogas, ahora otro, no sé, me atrevo a llamarlo, no sé si es concepto o algo que funciona, una preinvestigación en donde cuando ya los casos inician y esa primera declaración y demás, en muchos ya hay muchos elementos de indicios que se han recopilado, que se han presentado, qué debe cambiar entre ese momento y cuando concluye esa fase preparatoria, o se mantiene lo mismo. Todo esto, como se darán cuenta, son muchísimos los temas de los que se pueden conversar, y por lo mismo, pues quisimos justamente invitar a expertos que han estado, que están, que conocen el día a día para poder propiciar este intercambio. Ya, pues Lorena Escobar, que quien moderará el panel, lo presentará, pero también invitar a todos los participantes, los asistentes, a que puedan en el espacio de preguntas y respuestas que aparecen en la parte de abajo de sus pantallas, formular sus inquietudes, sus comentarios, para que justamente podamos, con la limitación que el tiempo nos da en esta actividad, pero sí discutir y reflexionar, e incluso dejar planteados algunos elementos que nosotros como ACIES, un centro de investigación, de un tanque de pensamiento, nos interesa también poder ser muy pertinentes y muy asertivos en hacia dónde girar nuestras investigaciones, hacia dónde orientarlas, y qué mejor que poder recibir esos insumos de ustedes. Así que muy agradecidos porque nos pueden acompañar. De nuevo el agradecimiento a nuestros panelistas, y pues dejamos en el uso de la palabra a la moderadora, la licenciada Lorena Escobar, para que pueda ya presentarlos y dar inicio formalmente. Muchas gracias. Como ya les indicó nuestro secretario ejecutivo de ACIES, pues hoy contamos con un panel de expertos amplios en la materia. Cada uno ha tenido su propia expertise y experiencia. El doctor Alejandro Rodríguez tiene un doctorado por Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Además de eso, fue investigador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y se ha desempeñado como secretario privado del Ministerio Público. En el caso de la licenciada Verónica Ponce, ella es también ex fiscal del Ministerio Público y pues tiene estudios y grados académicos obtenidos como maestría en Derecho Procesal Penal, tiene una maestría en Derecho Constitucional y amplia experiencia de 20 años en el ejercicio de la profesión. En el caso del licenciado Julio García Merlos, también él es abogado litigante, tiene en Derecho Penal, tiene una especialización en contratación internacional por la Universidad de Castilla, una maestría en finanzas y tributación por la Universidad de Francisco Marroquín y ejerce el litigio en la rama penal, además de ser docentes.
Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Reitero nuestro agradecimiento y queda entonces en el uso de la palabra el doctor Alejandro Rodríguez, quien nos expondrá sus apreciaciones sobre los alcances y límites de la investigación criminal. Doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, especialmente a CIES, la posibilidad de discutir este tema tan importante sobre los alcances y los límites de la investigación. Y fundamentalmente yo quisiera ir centrando mi presentación sobre los problemas y desafíos que tiene la investigación criminal en Guatemala, especialmente a la luz de un fenómeno que tenemos que ir analizando, que es la impunidad. O sea, lamentablemente, digamos, si algo ha caracterizado al país, ha sido el problema de la impunidad. El sistema de justicia en Guatemala, pues, ha mantenido cerca de un 98% de impunidad en casos de homicidio y otros delitos graves. Y esto no es algo novedoso, ni es algo que haya sido, pues, fortuito, sino realmente durante una buena parte del conflicto armado interno, en Guatemala se desestructuró completamente el sistema de justicia penal y fundamentalmente a las instituciones de investigación criminal. De tal manera que es lógico que en un sistema jurídico en donde ha imperado el terrorismo de Estado pueda existir altos niveles de impunidad, precisamente porque no teníamos esas instancias de investigación. Es, como bien decía el licenciado Pablo Hurtado, hasta 1994, cuando ingresa el nuevo Código Procesal Penal, que comenzamos a estructurar realmente un sistema de investigación criminal. Sin embargo, debemos destacar que en el caso de Guatemala tenemos más de 17 sentencias de la Corte Interamericana donde se ha condenado al Estado precisamente por las deficiencias y por severas anomalías en el trámite de los casos. De hecho, en una sentencia reciente del año 2017, que es el caso de Aldea Chichupac contra Guatemala, la Corte declaró que Guatemala tiene un grave problema de impunidad. Y debemos analizar que se han efectuado más de 40 resoluciones de supervisión de cumplimiento sobre el grado de avances en la investigación criminal, y a pesar de esto no se ha logrado todavía llegar a los estándares que nos está exigiendo la Corte Interamericana. De tal manera que realmente tenemos una ruta para cómo fortalecer el sistema de justicia, que es a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos están llamando a cumplir el deber de debida diligencia en la investigación. Porque cuando analizamos cómo debe de realizarse una investigación, pues debemos de tomar en consideración que la investigación no puede ser realizada de cualquier forma, sino que tiene que atender a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo a los protocolos que imponen las reglas de investigación. Este deber de debida diligencia en la investigación nos impone ciertos principios que tienen que ser observados de manera muy diligente por parte del Estado. En primer lugar, un principio de oficiosidad que implica que todas las investigaciones tienen que ser realizadas por el Estado como una iniciativa propia y tiene que hacerlo de manera interesada y no esperar que sean las víctimas las que lleven la carga de la investigación. En segundo lugar, la oportunidad, de tal manera que la investigación sea efectuada en el momento oportuno. En tercer lugar, la imparcialidad, en el sentido de que no sean tergiversadas ni sean encubiertas las responsabilidades en los casos. En cuarto lugar, la competencia, de tal manera que tengamos estándares y protocolos conforme a los estándares internacionales. La exhaustividad, que nos impone que debe de investigarse un hecho en su total magnitud, incluyendo a todos los autores intelectuales, materiales, partícipes y cualquier hecho. Y finalmente, algo que también es muy importante, que es la participación de la víctima. Cómo lograr que la víctima realmente colabore dentro del sistema de justicia. Estos 6 principios que la Corte utiliza fundamentalmente para determinar si una investigación está siendo
realizada de una manera diligente o no, y para determinar si hay una responsabilidad internacional del Estado por violación a su deber de garantizar los derechos humanos, pues han sido ya declarados en más de 14 sentencias que Guatemala ha fracasado. De hecho, tenemos 3 sentencias en las cuales se ha violentado el principio de imparcialidad y en donde se ha declarado que han habido cosas juzgadas fraudulentas por el nivel de afectación que se han hecho en las investigaciones. En estos casos, la Corte ha dicho que estas sentencias absolutorias que se han dictado en Guatemala no pueden ser invocadas para eximir de responsabilidad a los responsables y que estas personas tienen que ser llevadas nuevamente a proceso. Un ejemplo es el caso Bámaca. Es un caso muy importante, lo traigo a colación porque creo que demuestra cómo en algunas ocasiones se han alterado las escenas del crimen. En este caso, el señor Bámaca, que era un comandante militar, fue asesinado él fue secuestrado por el ejército de Guatemala, pero para disfrazar que se encontraba en poder del ejército, se asesinó a otra persona en su lugar y se colocó un cadáver para decir de que había sido ejecutado Bámaca. Ahí vemos una de las formas más macabras de poder alterar la escena del crimen, porque se cambió el cadáver, se puso una persona inocente que fue ejecutada para decir que era el cadáver de Bámaca. Cuando se trató de hacer, digamos, un cotejo sobre el cadáver que colocaron en su lugar, pues algunos funcionarios judiciales impidieron que se hiciera la exhumación y que se realizara la prueba de ADN. Por eso el Estado de Guatemala, digamos, fue condenado, pero además se ordenó que se reiniciara el proceso contra las personas porque era una cosa juzgada fraudulenta. Más recientemente tenemos otros 2 casos que son del año 2019, son sentencias de la Corte que emitió en el año 2019, que tienen que ver con hechos que ocurrieron en el año 2005 y 2006 en el denominado Plan Gavilán, que es un operativo para ejecutar a reos que se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad de Escuintla. En este caso se pudo determinar que en 8 de los reos se practicaron ejecuciones extrajudiciales. Pero lo más grave es que las fuerzas de seguridad trataron de simular que habían existido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estos privados de libertad. Para ello, digamos, se alteraron las escenas del crimen. La evidencia forense acreditó que todos los prófugos habían sido ejecutados con disparos de contacto, es decir, que ya estaban en poder de las fuerzas de seguridad cuando los mataron. Pero en las escenas del crimen y en los partes policiales también, podemos encontrar que se planteó que ellos habían enfrentado a las fuerzas de seguridad. En la Corte Interamericana, en este caso Valenzuela y en el caso Ruiz Fuentes, declara que hay una alteración de la escena del crimen y sobre todo que se habían colocado armas de fuego. Se logró identificar de dónde provenía el arma de fuego que se le colocó, por ejemplo, al señor Ruiz Fuentes, ¿verdad? Para simular estos enfrentamientos. De tal manera de que vemos que nuestro sistema de justicia, en algunos casos, definitivamente todavía tiene una manipulación política y hay un encubrimiento institucional que viene de esa rémora que tenemos nosotros, que es la política de terrorismo de Estado, donde el Estado encubre los crímenes, pero no solo encubre los crímenes, sino altera, destruye, manipula, evidencia como una estrategia de impunidad. Por eso, digamos, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha creado este concepto de cosa juzgada fraudulenta, en donde las personas que sean absueltas en el marco de estos procesos alterados, pues no se va a reconocer esa absolución y no da lugar a nebis idem, sino que debe de continuarse la persecución penal. Así lo tenemos en el caso Carpio, que es un caso muy importante, caso Bámaca, caso Bosques de San Nicolás, el caso de la Panel Blanca y más recientemente en los casos de Humberto Ruiz Fuentes y Valenzuela Ávila. Así pues, nosotros tenemos entonces un sistema criminal, de investigación criminal que ha tenido graves deficiencias y sobre todo alteraciones. Esto nos lleva a plantearnos, bueno, ¿cuál es el momento, cuáles son las acciones que debemos desarrollar
para poder realmente recrear el sistema de investigación criminal y cuáles son esos retos que debemos de hacer para lograr alcanzar el nivel de debida diligencia en la investigación. Pues lo más importante yo creo que es observar el principio de competencia y tenemos que lograr que se incorporen a nuestra legislación pues algunos de los manuales más importantes que se tienen en el ámbito internacional. Que las reglas de la Lex Artis en la investigación criminal sean realmente acatadas, especialmente el protocolo de Minnesota o manual para la investigación eficaz de ejecuciones extrajudiciales, el cual impone las reglas tanto para el procesamiento de la escena del crimen como para la realización de las necropsias. En ese sentido, pues vemos como muy importante lo que se ha hecho en el año 2006-2007 de crear el INASIF como un órgano especial de investigación encargado de los laboratorios forenses y de la práctica técnico-científica. Sin embargo, todavía a nivel del principio de competencia se observan muchas deficiencias en cuanto a el cumplimiento del protocolo de Minnesota. Quizá una de las deficiencias más importantes es que los médicos forenses no están acudiendo a las escenas del crimen y esto limita definitivamente la calidad de información al momento de la autopsia y sobre todo impide correlacionar la escena del crimen con los hallazgos que se pudieran hacer durante la necropsia. En el protocolo de necropsia nosotros también encontramos muchas deficiencias. La determinación de la hora de la muerte todavía no siempre se coloca, a pesar de que es una obligación de parte del protocolo de Minnesota, y tampoco se coloca regularmente la manera de muerte. Incluso cuando se pide expresamente al médico forense que indique la manera de muerte, este regularmente se niega a establecerlo, cuando eso, digamos, debería ser un parámetro obligatorio de toda necropsia. Pero sobre todo existen graves limitaciones, no se hace uso de rayos X, de técnicas de laboratorio, pero lo que vemos con mayor preocupación es la descoordinación entre los equipos técnicos del propio INASIF y con el fiscal. Digamos, la prueba científica, técnica científica, tiene que ser una prueba de carácter interdisciplinario, pero en Guatemala realmente los equipos forenses, cada uno de los laboratorios hace su análisis por separado y regularmente no hay un análisis conjunto de toda la evidencia, lo cual limita severamente las conclusiones que se pueden llegar y los hallazgos. En muchas ocasiones esto puede dar lugar entonces a que no se tenga realmente pues la información precisa que se necesita. Además, los médicos y personal técnico del INASIF pues no potencian las líneas de investigación. O sea, son definitivamente muy reactivos y no tienen ninguna proactividad en explicarle al fiscal qué otras líneas de investigación puede hacer y eso está definitivamente dañando la investigación. Por último, queremos señalar que lamentablemente en Guatemala la investigación sigue siendo muy burocrática, o sea, se hacen muchas diligencias por escrito, es muy ritualista, vemos que muchas de las comunicaciones entre el fiscal, con los peritos, con sus investigadores de campo, se hace todo por escrito y no se realiza de manera ágil, oportuna, como exige el deber de debida diligencia en la investigación. Y no hay una retroalimentación para poder hacer la investigación. Por último, quisiéramos señalar que uno de los aspectos más débiles dentro del campo de la investigación es el de la investigación de campo y específicamente la recaudación de la prueba de testigos y otras pruebas documentales. En ese sentido tenemos un vacío en nuestra legislación que es muy importante poder llenar porque desde el 2013 se aprobó la Ley de Dirección General de Investigación Criminal, la cual crea esta unidad de investigación con policías especializados, separados de lo que es la policía administrativa o policía nacional civil. Sin embargo, no se ha podido todavía operativizar. Y eso definitivamente empobrece severamente las capacidades del Ministerio Público en cuanto a investigación. Muchas gracias, doctor. Perdón. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes sus puntos de vista y además muy puntual
en cuanto a las debilidades que tiene el Ministerio Público. Damos paso entonces a la licenciada Verónica Ponce, quien nos expondrá desde su punto de vista y su experiencia como fiscal en el Ministerio Público. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y efectivamente pues platicando un poco y dando seguimiento a esos puntos importantes que mencionaba el doctor Rodríguez. Definitivamente yo les voy a hablar un poco en cuanto al tema fiscal. Es importante entender que cuando se habla de la estructura del Ministerio Público no vamos a tener en una forma igualitaria como lo podemos percibir o esperar en las judicaturas esa independencia de acción. En el caso del Ministerio Público sí hay una organización jerárquica y esto lo que quiere decir es que siempre va a haber un superior que va a girar instrucciones a la persona que es la parte operativa, que normalmente en los casos es el auxiliar fiscal, para realizar la investigación. Como bien lo decía el doctor, pues existe un sistema que se trabaja a través de instrucciones escritas que deben ser trasladadas al subalterno para que realice las mismas. Entonces, esto lo que conlleva es que no pueda haber por parte de quien ejerce la investigación, digamos, una iniciativa de poder ir ahondando en la investigación, sino en cuanto a las líneas que les han sido dictadas por sus superiores. Para ello necesita autorización. Entonces, aquí me quiero enfocar yo, que igual como lo mencionaba el doctor, la impunidad es un tema de mucha importancia, es cómo incide esa investigación ministerial y la dinámica que ésta tiene en el tiempo de que las personas sean juzgadas en un tiempo razonable. Porque definitivamente se ha creado una burocracia sobre lo que es la investigación criminal, ¿verdad? Y no permite entonces esto que pueda fluir adecuadamente. Teníamos además anteriormente un sistema en el cual se hicieron divisiones entre quien investigaba y quien asistía a audiencias, pero incluso hubo una circunstancia que se dio en la cual para poder trasladar un expediente a ya ejercer, por ejemplo, una primera declaración o bien alguna medida de coerción, era la unidad de litigio la que tenía que dar el visto bueno de la investigación y si a criterio de ellos todavía faltaba alguna diligencia, esto se regresaba de nuevo a la Fiscalía de Investigación. Entonces, esto lo que conlleva estas circunstancias es un retraso ministerial, ¿verdad?, sobre el avance de los casos y definitivamente lo que es la distribución y la realización de la investigación criminal. En el caso del Ministerio Público se entiende que ellos deben generar una hipótesis preliminar para posteriormente trabajar sobre esa línea de investigación. Sin embargo, en la práctica hemos podido percibir que se hace una línea de investigación muchas veces sin una hipótesis como tal, pero tampoco el investigador en este caso, que es el auxiliar fiscal junto con el equipo de fiscalía, tiene muchas veces la apertura de que cuando van en una línea y esta línea no prospera, indicar, bueno, paremos acá, vamos a hacer un nuevo análisis y generar otras líneas de investigación, porque muchas veces se tiene ya señalada a X o Y persona y sobre esto se va la investigación. Cuando en el sistema acusatorio realmente, y es parte de lo que establece el Código Procesal Penal, lo que se debe procurar es buscar esa verdad histórica, ¿verdad? Los hechos, cómo ocurrieron. Entonces, eventualmente tiene que tener el investigador esa apertura de poder decir, no, si bien es cierto, inicialmente esta era nuestra persona sospechosa, pues definitivamente todo el cúmulo que tenemos de indicios nos pueden llevar a determinar que es otra la hipótesis o otra la forma en que concurrió. Importante también, como lo mencionaba el doctor, lo que es la escena del crimen. Muchas veces cuando nosotros hablamos de escena del crimen, todos nos imaginamos pues una persona fallecida, un asesinato, un homicidio, ¿verdad? Un robo que fue en determinado momento flagrante. Y entonces en ese actuar se pierde dentro de la investigación una escena de crimen, por ejemplo, en otro tipo de delitos, en donde también hubo un lugar en donde ocurrieron los hechos, pero como las denuncias se hacen posterior y esos delitos no nos generan esa flagrancia, muchas veces el Ministerio Público pues no llega a hacer la investigación a esa escena de crimen o a ese lugar en donde se
produjeron los hechos, ¿verdad? Entonces es muy importante que se tenga ese conocimiento de escena de crimen, pero en una forma amplia para poder realizar realmente ese trabajo explorativo en busca de indicios cuando se está investigando otro tipo de delitos que no sean flagrantes y que no sean delitos contra la vida o con la integridad de las personas. Otra cuestión también que influye mucho en el tiempo razonable en que se debe de investigar es precisamente que cuando no hay una persona ligada a proceso, no hay un plazo de investigación para el Ministerio Público. Hemos visto casos últimamente, por ejemplo, sobre todo en temas tributarios, de hechos que ocurrieron en el año 2005 y en el año 2021 están girando órdenes de aprehensión. Posiblemente hasta corresponde hacer un análisis de una prescripción, ¿verdad? De esa acción que se está entablando tantos años después. Y esto es porque no hay realmente una coordinación, digamos, de investigación, no hay un seguimiento a casos y en muchas mesas también una cantidad excesiva de expedientes, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hay una cantidad excesiva de expedientes, la calidad de la investigación no se va a ver reflejada en el proceso como todos quisiéramos que se viera, ni tampoco en un tiempo razonable. Entonces, lo que ocurre es que se dejan abandonadas las investigaciones y de repente pues viene una instrucción y dice, miren, tienen que retomar, que hay que ver qué se hace con estos casos y se retoman esas investigaciones. Muchas veces ya se han perdido muchos indicios porque realmente una investigación criminal se va construyendo a través de los diferentes indicios y se tienen que hacer las vinculaciones correspondientes para establecer no solo los hechos, sino la participación que tienen los indicados en ellos. Porque hemos visto casos en práctica, por ejemplo, que hay muchos indicios, ¿verdad?, que nos llegan a determinar la existencia de un hecho delictivo, pero cuando se va a nivel de juzgados, resulta que si bien es cierto, tenemos demostrado un hecho delictivo, no tenemos una claridad o no hay pruebas claras de la vinculación o participación y el tipo y grado de participación de la persona que está siendo imputada. Y aquí hay un problema de sistema, porque entonces resulta que al momento de una primera declaración, lo que el juez va a ver es que hay indicios de posible participación. Entonces se carga el sistema porque tenemos ciertos elementos, ¿verdad?, que no van a dar una certeza, pero que podrían generar, ¿verdad?, la posibilidad de participación y entonces esta persona con esto va a ser ligada a proceso. Sin embargo, la diferencia es que cuando ya nos deberíamos ir a una etapa intermedia ya debe haber un fundamento serio en este caso. Pero muchas veces se presenta la misma investigación que se tenía al momento de una primera declaración e incluso vemos muchos casos en que no se acepta la prueba de descargo. Y entonces vamos un poco a los estándares internacionales en donde los derechos humanos son de todos, ¿verdad? Tanto de los agraviados como de los sindicados y de todos aquellos que sean querellantes o partes del proceso. Y entonces lo que sucede es que en este caso en particular, pues esos derechos humanos pues no se están respetando ni se están garantizando adecuadamente cuando surgen estas circunstancias, porque entonces en realidad no estamos teniendo un fundamento serio y una investigación real, sino que únicamente se está tomando por parte del Estado, que es el aparato que inicia y conlleva toda la investigación criminal, en contra de un ciudadano, que desde el momento en que está siendo imputado, pues ya es alguien, digamos, que está en desventaja porque él tiene todo el aparato y todo el sistema estatal, ¿verdad?, que lo está acusando y él tiene, aunque no tiene por qué demostrar su inocencia, sí tiene el derecho de presentar pruebas de descargo que el Ministerio Público pueda evaluar con base en la objetividad para determinar si realmente es sustentable la hipótesis de acusación. Sin embargo, creo que falta un poco en lo que es la apertura de los fiscales precisamente de poder decir, bueno, veamos estos medios de prueba, porque muchas veces estos medios de prueba pueden entrar en duda y generar otras líneas de investigación dentro de un caso. Sin embargo, no son admitidos ni son aceptados, incluso muchas veces cuando se hace el escrito final de acusación para la etapa intermedia, no se incluyen, ¿verdad?, dentro de esa plataforma fáctica y debiera incluirse tanto lo de cargo como lo de descargo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo definitivamente esa formación que se debe tener y esa apertura que deben tener las instituciones sí es muy importante porque la investigación
digamos, debe ser objetiva, debe ser amplia, debe ser para todas las partes y debe garantizarse ese cúmulo de medios de investigación para que cada cual pueda responder según la parte a la que pertenece o los intereses que en ese momento está defendiendo. Entonces, considero que definitivamente, como se lo manifestaba el doctor, y no quisiera ahondar en eso porque ya lo platicó, ¿verdad? Es el tema técnico de la investigación, la coordinación entre instituciones, ¿verdad? Lo que puede fortalecer la investigación, pero también debe ser muy importante desde el Ministerio Público una logística y además de recursos, porque el Ministerio Público se ha vuelto en muchos casos un investigador de escritorio, porque simple y sencillamente no tiene ni un vehículo para ir a buscar esa prueba de campo, a hacer esa investigación de campo, porque están muy limitados y por lo tanto muchas investigaciones se convierten en expedientes muy grandes porque se limitan a pedir muchos informes, ¿verdad? Sobre ciertos elementos, cosas de interés, pero que si se tuviera esa posibilidad, pues generaría una investigación mucho más técnica, o como ocurre, por ejemplo, con el DAC, ¿verdad? Que es el Departamento de Análisis Criminal que tiene sus diferentes ramas financieras, criminales, de mapeo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se presenta una solicitud y pasa hasta un año para que la puedan evacuar porque están sobresaturados, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿eso qué pasa? Muchos elementos se pueden llegar a perder en ese ínterin de tiempo, ¿verdad? Y también esa secuencia que se debe dar a los procesos que es tan importante para que tenga un éxito, ¿verdad? Al momento de ser presentados al juez. Finalmente, pues yo quisiera terminar comentando otro punto, ¿verdad? Que en este caso también considero que la investigación debe ser oportuna, puntual, legal y adecuada, digamos, a lo que se pretende probar por el Ministerio Público, ser concisos y claros, porque muchas acusaciones van con hechos tan dispersos que después todos esos hechos no los pueden demostrar. Y en el caso de la investigación en la etapa intermedia, el juez lo que analiza es el cúmulo de medios de investigación, si en conjunto podrían generar ese fundamento serio para llevar a juicio a la persona, pero hemos visto muchos casos en los que como no se toma en cuenta la prueba de descargo, se abren a juicio los procesos y luego tenemos absoluciones. Entonces, realmente el filtro debiera hacerse en la etapa intermedia para no llevar hasta la etapa de juicio aquellos casos que realmente no tienen una probabilidad de éxito, porque entonces lo que hay que decirle al Ministerio Público es, mire, le falta en su investigación, termine de hacer esto, complemente esto. ¿Pero por qué? Porque así vamos con una base probatoria adecuada para ganar un debate. Entonces, creo que por ahí también se podría reforzar y pues yo lo dejaría por acá porque creo que ya estamos sobre Muchas gracias, licenciada Ponce. Sí, amplia su ponencia y dejó puntos claros como la necesidad de contar con recursos, la logística, y llamó mucho la atención que llamara una investigación criminal de escritorio. Vamos entonces a escuchar al licenciado Julio García Merlos. Él es, como les digo, él es abogado penalista y entonces nos hablará sobre su experiencia en el litigio realmente desde la defensa. Por favor, licenciado García Merlos, está usted en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, en especial a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es, y poder compartir con distinguidos colegas, tanto panelistas como invitados que vemos que se han conectado e incluso ya planteado dudas muy importantes. En el tema que estamos discutiendo hoy de alcances de la investigación criminal, no puede abordarse el tema sin definir los límites de esta investigación criminal. Y aunque probablemente trillado para los abogados, el tema de las garantías procesales que se ha hablado extensamente y de los derechos individuales, es importante que hoy discutamos pues, estos límites, estas garantías procesales con temas que han generado discusión y que siguen generando discusión en la medida en que se va aplicando
a los casos concretos, pues la limitación de estos derechos individuales mediante órdenes de juez a solicitud del Ministerio Público. La relación de poder que existe entre los ciudadanos respecto del Estado es la misma que se tiene entre David y Goliat, o sea, es desproporcionada. Y eso lo debemos tomar en cuenta porque en sistemas autoritarios hemos visto históricamente, en Guatemala, lo mencionaban mis antecesores, cómo se ha abusado de ese poder estatal o del ius puniendi. En países vecinos como en Nicaragua lo estamos viendo, cómo se puede abusar del derecho penal y usarse como una herramienta. Y de hecho, en Guatemala también se usó. Recuerdo perfectamente bien cuando yo me gradué de abogado, muchísimos clientes incluso estaban acostumbrados a que los casos se resolvieran en la vía penal por distintas razones, porque lo civil no respondía. O sea, un tema que era eminentemente civil, una disputa entre socios, un tema familiar o incluso laboral, dado que también esas otras áreas tienen una deficiencia muy grande, se buscaba que a través del derecho penal sirviera esto como una herramienta de presión para resolver estas disputas. Esa cultura todavía persiste en Guatemala, sin embargo, el concepto de que el derecho penal es de última ratio se ha ido permeando recientemente y poco a poco. Sin embargo, los usuarios de los sistemas todavía ven al derecho penal como esa herramienta coercitiva que puede forzar a la resolución de una disputa. De esa cuenta, para que el Estado se pusiera al servicio del bien común y no sirviera como un instrumento de unos para oprimir a otros, surgieron constituciones, textos y modernamente catálogo de derechos con límites materiales a esa intromisión del leviatán jovesiano. Dentro de este catálogo, pues encontramos una categoría de derechos en relación con el derecho penal, ¿verdad? Estas garantías procesales tienen como fin proteger derechos individuales básicos. Y pongo de ejemplo los más básicos importantes: la vida, la libertad, la propiedad, la intimidad de las personas. O sea, constantemente en el derecho penal se va a dictar resoluciones que van a coartar la libertad de las personas. Una orden de aprehensión, por ejemplo, en lugar de una citación, una prisión preventiva. Se habló también ya de la famosa prisión provisional, que es ilegal, ¿verdad? Limitación a la propiedad mediante órdenes de embargo o secuestro, o de la intimidad de las personas en cuanto a interceptación de llamadas, por ejemplo. Y actualmente he visto bastante que en las órdenes de allanamiento se ordena secuestrar computadoras, teléfonos, USBs, documentos de todo tipo. He visto excesos, por ejemplo, en disputas. Recuerdo un caso de disputa entre dos arquitectos que discutían que uno se había robado las ideas del otro en cuanto a diseños, y se ordena en un proceso penal el secuestro de los USBs, programas, planos, para poder determinar si había una violación ahí de los diseños del otro, ¿verdad? Estas discusiones que son sobre todo de otra naturaleza, cuando un juez no tiene en cuenta no lesionar estos derechos fundamentales, no pone límite a las peticiones del Ministerio Público. Sobre eso me voy a referir después en cuanto a la función del juez contralor, tan importante para fijar límites a la investigación. Cuando hablamos de esos límites, debemos entender que el Ministerio Público es el ente investigador y acusador y debe realizar una investigación objetiva, pero como última instancia está ese juez contralor que debe garantizar que en la investigación no se van a exceder esos límites. Dentro de las garantías procesales me gustaría referirme a algunos temas que merecen profundidad. Por ejemplo, el derecho a la no autoincriminación. Para todos es sabido que es un derecho el no declarar contra sí mismo o contra parientes. Sin embargo, creo que
falta en nuestro sistema desarrollar más. Por ejemplo, existen distintos criterios en los juzgados. Algunos jueces creen que si un sindicado ya inicia una declaración, el Ministerio Público puede dirigirle preguntas y el sindicado debe responderlas. Otros creen que no y son más garantistas. Mi opinión personal es que el derecho a no autoincriminarse es amplio y el sindicado tiene derecho a no declarar y a dar por terminada su declaración en cualquier momento. Sin embargo, estos son temas que los dejo sobre la mesa porque son discutibles y se dan a diario. El tema de la inviolabilidad de la vivienda, ¿verdad? Para todos es sabido, ¿verdad?, que hacerlo sin orden de juez podría constituir o un allanamiento ilegal o un allanamiento de morada y que debe existir orden de juez. Sin embargo, vemos que en Guatemala estos derechos de la inviolabilidad de la vivienda, realmente cuando un juez ordena una orden de allanamiento es más un tema formal que una evaluación técnica de si el Ministerio Público ha logrado demostrar que se fundamenta esa orden de allanamiento. En países más desarrollados, a los jueces contralores, que se les llama jueces de garantías, para ordenar un quebrantamiento de un derecho individual como estos, debe el fiscal demostrarle. En Guatemala no es común que veamos que un juez le diga que no a un ministerio público. De hecho, los juzgados de turno de asuntos de emergencias muchas veces sirven solo como trámites para darle la formalidad legal a esa petición. Incluso es conocido de un juez que ya ni lee las peticiones, sino que los oficiales les pasan en juzgados de turno las peticiones del Ministerio Público y simplemente él las concede todas, ¿verdad? Esto hay que, de parte del organismo judicial, debería de revisarse mucho más a profundidad. En países desarrollados, en el sistema acusatorio, existen amplias guías y reglamentaciones para guiar a los jueces cuando sí se fundamenta o justifica una medida de este tipo. Lo mismo sucede con la inviolabilidad de la correspondencia, interceptación de llamadas, solicitud de información bancaria o tributaria. También me voy a referir al principio de presunción de inocencia. El concepto básico, pues todos lo tenemos claro. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que al sindicado debe tratársele como inocente en todo momento. Y en mi humilde opinión, en Guatemala ya se ha tergiversado la publicidad que reviste el debate oral y público. O sea, el proceso tiene tres fases: la preparatoria o de investigación, la intermedia y la de juicio, como todos ustedes saben. Y la ley establece que es la fase de juicio la que es pública, oral y pública. Y no solo la ley, la doctrina también, ¿verdad? En las fases previas, de hecho, el artículo 314 del Código Procesal Penal establece que el proceso penal es reservado para los extraños. Y esto tiene una justificación doctrinaria y se fundamenta en el principio de presunción de inocencia, que se ha violado. Se viola desde el principio, muchas veces con conferencias de prensa, con exposición a los medios, con filtración de información de las fiscalías a los medios, ¿verdad? Y esto, pues, no se le ha dado seguimiento, pero esto no debe pasar. O sea, es ilegal, es inaudito que las fiscalías quieran ganar los casos con una condena pública inicial. Esto no es exclusivo de Guatemala. Se ha dado en casi todos los países y se busca estigmatizar a un sindicado. Desde el momento en el que se le ponen nombres o eslogans a los sindicados o a los casos, Jack el Destripador, el Carnicero de Milwaukee, etc. Eso busca ya una condena pública inicial. Muchas veces es estrategia fiscal, muchas veces incluso lo mediático de un caso que genera, pues, ratings para los medios, y ha sucedido en Estados Unidos de los primeros casos mediáticos, uno de ellos, el de O.J. Simpson, ¿verdad? Que generó prácticamente
un juicio en vivo. En Guatemala lo estamos viviendo. He estado en audiencias, igual que muchos de ustedes, en los que todo el mundo está conectado en el celular. Está conectado el juez, está conectado las partes, los abogados, y está uno litigando y en vivo está sucediendo en Twitter y en las redes sociales comentarios de lo que está sucediendo en el proceso y el juez incluso teniendo acceso a esos comentarios también. Eso es completamente inaceptable porque ya se pierde esa objetividad y pureza que vemos en otros sistemas, donde incluso a los jurados se les aparta para no contaminarse de comentarios y de prueba que no fue admitida, por ejemplo, para que sea prueba legal únicamente la que pueda tener acceso quien va a juzgar. Entonces, estos principios, estas garantías no son dogmáticas, no es solo de hablar de ellas de manera teórica, porque poco nos aportan, el concepto básico todos lo manejamos, pero ya a la hora de aplicar en la práctica este tipo de conceptos, nos damos cuenta que sí se violan esos principios y puede repercutir en injusticias. Lo mismo sucede con las audiencias de primera declaración, de etapa intermedia. Estos doctrinariamente son reservados para los extraños, la ley también así lo establece. Sin embargo, vemos que se convierten a veces en shows mediáticos, ¿verdad? Permiten el ingreso sin límite de personas, de la prensa, se transmite en vivo y audiencias sumamente largas en el que el juez, lejos de ser un juez contralor de los derechos individuales que yo me refería, de las garantías procesales, se vuelve en una celebridad o se convierte ya en un personaje, en un actor del proceso. Y incluso hemos visto jueces que dicen que le habla a la población para explicarle los casos. Eso es inaudito, eso no debe suceder, no lo debemos permitir, porque en el momento en el que un juez ya le está hablando a un público, perdió totalmente la independencia y la imparcialidad. Muchas gracias, licenciado García Merlos. Sé que hay mucho que platicar sobre estos temas, pero la audiencia sí está muy interesada y quiere formularles algunas preguntas a los tres ponentes. Quisiéramos empezar con una pregunta que planteó desde el inicio María Cadenas, con qué opinión tienen los panelistas respecto a la función de los peritos del INASIF en la investigación criminal. Para esta etapa de este foro, tienen ustedes 2 minutos para contestar. Disculpen, pero ya vieron ustedes en pantalla que son 15 preguntas y quisiéramos responderles a todos, pero no va a ser posible por el tiempo, en aras de su tiempo y de la audiencia. Si son tan amables en el orden en que participaron, contestarle entonces a María, ¿qué opinión tienen sobre los peritos y su función, la función del INASIF en la investigación criminal? Doctor Rodríguez, por favor. Definitivamente, la función del INASIF y de los peritos del INASIF es esencial en el proceso. En un proceso que realmente se basa en prueba, que realmente busca la verdad de los hechos y en donde se pretende desvirtuar la presunción de inocencia, la prueba científica es la prueba base y fundamental para lograr tener conclusiones que sean incontrovertibles y que permitan entonces arribar a la verdad. Por supuesto, la posición del INASIF dentro del proceso se ha tratado de generar una posición de independencia e imparcialidad y por eso se le hizo como una organización autónoma. Esa fue la idea central al momento de realizar, digamos, la ley del INASIF, que pudiera estar separada tanto de la defensa como de la acusación en cuanto a su posición objetiva. Sin embargo, también hay que analizar que se requiere que el órgano pericial pues contribuya a las líneas de investigación, que sea un poco más proactivo. En Guatemala, desafortunadamente, vemos que el INASIF no aporta demasiado. Generalmente se limita a hacer las pericias que se le ordenan y no propone o no realiza algunas acciones, algunas pericias que
operaciones técnicas que tendría que hacer para lograr la identificación de la verdad. En ese sentido, quizá nuestro modelo es un poco distinto, por ejemplo, al modelo de Estados Unidos, donde directamente los laboratorios están dentro de la policía o están dentro del Departamento de Justicia, como el FBI, por ejemplo, y hay una coordinación muy estrecha entre los investigadores, los fiscales, para lograr la determinación de la verdad. Ahí, en ese sentido, solo puntualizar algo muy importante. Nuestro código tiene la posibilidad de presentar, obviamente, peritos propios por parte de la defensa y también consultores técnicos. El tema del consultor técnico es algo que los abogados defensores deben manejar prioritariamente, porque los consultores técnicos pueden desvirtuar cuando el INASIF está desarrollando tesis que no son objetivas, que no son científicas. Entonces, también ahí es donde entra el papel del defensor y cómo debe manejar la prueba para lograr desvirtuar la hipótesis acusatoria. Muchas gracias, doctor. Licenciada Ponce, si es tan amable. Claro que sí, sí, coincido, ¿verdad? Es indispensable la función de los peritos del INASIF. Considero que hay muy buenos peritos, están especializados, pero sí, no sé si exactamente se deba a una cuestión institucional o coordinaciones interinstitucionales, pero en muchos casos el perito de INASIF tiende a tomar la postura del Ministerio Público. Entonces, hay casos, yo le podría decir sobre todo en casos de niñez y en casos de género, en el que siempre se va a inclinar, ¿verdad?, hacia el grupo vulnerable. Sin embargo, han habido casos en donde precisamente, como lo mencionaba el doctor Rodríguez, pues se ha acudido a peritos privados y consultores técnicos y que se ha llegado a terminar después con el tiempo por el propio INASIF, ¿verdad?, ya al ahondar en los casos, que efectivamente el primer dictamen que se pudo haber dictado no reflejaba la realidad de los hechos. Entonces, creo que es una labor bastante delicada, ¿verdad? Y muy compleja, en la cual los peritos sí deben actuar con total imparcialidad, realmente lo que se les está poniendo a la vista y no, digamos, propiamente ubicarse en esa postura acusatoria. Yo siento que esto tal vez podría deberse a que en algún momento todos estos peritajes se hacían en el Ministerio Público y luego pues se crea el INASIF ya en una forma independiente, ya para prestar el servicio no solo en materia penal, sino en otras áreas, también en otras materias. Pero sí considero que es muy importante, ¿verdad?, esa objetividad que ellos tengan sobre las actuaciones que van a realizar y la forma en que emiten los peritajes. Hay incluso casos en el INASIF que se hace un primer dictamen, por ejemplo, y se dice que no tiene daño psicológico. Se hace uno nuevo por alguna insistencia o variación de la investigación y el otro dice que sí tiene, ¿verdad? Entonces, eso genera mucha inseguridad jurídica sobre prueba científica dentro de un proceso. Entonces, es importante esa labor, no quiero decir, o sea, menciono este caso, pero también puedo decir que he sido testigo de intervenciones de peritos excelentes, ¿verdad? En donde definitivamente han ahondado en todo lo que se refiere al expediente y han podido determinar conclusiones bastante afortunadas y apegadas a la forma en que ocurrieron los hechos, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista acusatorio como desde el punto de vista de la defensa, ¿verdad? Entonces, creo que sí es una institución importante que hay que fortalecerla, pero sobre todo que esa calidad se enfoque hacia una imparcialidad y objetividad desprendida, ¿verdad? Para poder científicamente, en la medida de las especialidades, poder apoyar esa investigación que hace el Ministerio Público. Muchas gracias, licenciada Ponce. Licenciado García Merlos. Muchas gracias. La pregunta es interesantísima de María, porque ha generado discusión incluso constitucional por desconocimiento del concepto del sistema acusatorio. ¿Cuál es la discusión que se ha dado respecto de los peritos del INASIF? Que algunos jueces consideran que los peritos del INASIF son los que tienen la única y la última palabra en temas periciales. Y entonces han habido resoluciones en las que los jueces, cuando la defensa proponemos peritos, dicen no, porque ya el INASIF fue nombrado y va a emitir un dictamen y son ellos los que van a decidir si la firma es falsa, si
hubo mala práctica en un caso de práctica médica, por ejemplo, y entonces no admiten los peritos. Esto ha sido discutido constitucionalmente y la Corte de Constitucionalidad obviamente ha hecho valer la ley permitiendo que todos los sujetos procesales puedan proponer sus peritos y sus consultores, como lo dijo el doctor Rodríguez y la licenciada Ponce. Es de la esencia del proceso penal que se dé lo que se conoce en el sistema acusatorio como la guerra de peritos. Ningún perito va a definir o decidir un caso porque no es juez. Un juez debe evaluar los distintos peritajes y luego valorar, como todos sabemos, usando las reglas de la sana crítica, a qué peritaje le da valor probatorio o no. Pero es importantísimo que todos los sujetos procesales puedan presentar sus peritos y puedan pues contribuir a la discusión. De eso se trata el juicio. Entonces, es un mal criterio que los jueces digan o crean que porque el INASIF dio un dictamen, ese tiene más peso. Y se han visto resoluciones en ese sentido, ¿verdad? O sea que vende menos a un perito privado que no sea del INASIF, y eso no debe ser así porque el hecho que sea del INASIF no le da mayor credibilidad a un peritaje. Para eso es la función de juez, precisamente, para valorar cada uno de los peritajes y tomar una decisión final. Muchas gracias. ¿Saben ustedes cuánto interés tiene la audiencia en conocer sus opiniones en diversos campos de los límites y los alcances de la investigación criminal, que no daría tiempo a responderle a todas? Y por eso, lamentablemente, no vamos a poder, solo voy a poder formular otra pregunta y después habrá un comentario, un resumen de los expositores a cargo del licenciado García Font. Le pregunto a los panelistas entonces, ¿qué soluciones? Pregunta el licenciado Yavaloa, ¿qué soluciones se puede implementar para la mejora de la investigación criminal a cargo del Ministerio Público? Por favor, ahora invertamos el orden de las respuestas y de las intervenciones. En este caso, empezaría usted, licenciado García Merlos. Muchas gracias. Solo perdone, se me fue un poco el audio. Si pudiera repetir la última parte de la pregunta. ¿Qué soluciones se pueden implementar para la mejora de la investigación criminal a cargo del Ministerio Público? Muchas gracias. Hay muchas. Yo la que recomendaría y que tal vez va de acuerdo con muchas preguntas que veo en el panel es que la evaluación de los fiscales debe de hacerse de una manera profesional y objetiva con parámetros serios de solución de los casos. Eso está muy lejos de suceder. O sea, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Se les ha pedido a los fiscales cuotas de autos de prisión preventiva, cuotas de acusaciones, cuotas de sentencias, y se les evalúa también por su capacidad de oratoria en las audiencias. Y eso puede ser que un abogado en una audiencia oral pues tenga mucha capacidad de oratoria, pero nada tiene que ver con la capacidad que tiene de resolver un caso. Y hablaba de eso el doctor Rodríguez, también la licenciada Ponce, ¿verdad? La capacidad realmente de un fiscal de involucrarse de lleno en una investigación y no estar solo sentado en un escritorio pidiendo oficios al RENAP, pidiendo oficios al registro mercantil y llenando un expediente puramente escrito, sino de resolver los casos. Y termino diciendo que la política criminal debe cambiar. Lejos de buscar, la política criminal ha querido llevar el 100% de los casos a juicio y a sentencia. Ningún país del mundo puede tramitar el 100% de casos en juicio. De hecho, países desarrollados, el 95% de los casos se desjudicializan a través de medidas como el procedimiento abreviado o criterio de oportunidad, y solo el 5% se lleva a juicio. Acá tenemos una política criminal diferente y queremos llevar todos los casos a juicio, y eso genera un colapso del sistema y un embotellamiento. Gracias, licenciado García Merlos. Licenciada Ponce. Claro, sí. Efectivamente, bueno, yo más bien lo que les diría, yo he tenido oportunidad pues de trabajar de cerca en el Ministerio Público y me consta que hay muchas instrucciones, mucha información, muchos documentos que han sido sobre todo realizados por cooperación internacional, ¿verdad? Que ha promovido la presencia de consultores y expertos para desarrollar estos documentos, y creo que aquí lo que nos falta es
que se apliquen esos protocolos, que se apliquen esas instrucciones, ¿verdad? Que se apliquen esos documentos, porque ahí ya están establecidos muchos de los temas de investigación y sobre todo en casos particulares o casos especializados en los cuales cada fiscalía, por ejemplo, se va especializando según los delitos que está tramitando. Entonces, ya hay instrucciones para todo eso. Creo que debe, en este caso, enfocarse, digamos, las fuerzas es para verificar esa aplicación de esas instrucciones. Por darles un ejemplo, en delitos de usurpación, ya ni siquiera necesito una instrucción para que el sentido común me diga a mí que lo que tengo que hacer es una medición para saber si realmente la persona se está pasando o no del terreno, digamos, que se acusa, se está invadiendo o se está usurpando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y sin embargo, tenemos casos de usurpación que hay una instrucción e incluso sé que en el 2019 se hizo toda una guía, ¿verdad? Para poder investigar esos casos. Y hay casos de usurpación que pasan años de año en discusiones, si quieren, superfluas, y no se llega a hacer la medición, ¿verdad?, del terreno, cuando esa sería la solución inmediata del conflicto. Entonces, se pierde, ¿verdad?, la investigación en retrasos, en cuestiones que no están solventando el asunto en realidad, pero sí, ¿verdad?, considero que el Ministerio Público sí tiene las herramientas documentales para que se apliquen. Entonces, lo que se tiene que verificar por parte del ente investigador, ¿verdad?, es precisamente esa aplicación que, como les digo, a través de la cooperación internacional se ha logrado realizar y que están ahí prácticamente sin que sean utilizados. Gracias, licenciada. Lamentablemente, no hay una apropiación entonces de todos los documentos e insumos que tienen los fiscales y el personal fiscal. Licenciado, doctor Alejandro Rodríguez, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí, yo creo que vale la pena rescatar las aportaciones anteriores. En primer lugar, señalar de que definitivamente tiene que haber una mejor política criminal. Bueno, cuando estuve como secretario de Política Criminal, nosotros priorizamos precisamente que se investigaran los delitos contra la vida, o sea, que hubiera un análisis principal en ese tipo de delitos, precisamente porque entendemos que los recursos son limitados y nosotros tenemos que dedicar el 80% de nuestros recursos al 20% de los casos. Entonces, sí hay una decisión de qué es lo que vale la pena investigar y eso debe ser priorizado. No es posible que el Ministerio Público pueda responder al 100% de los casos, tiene 400,000 denuncias al año y de esas 400,000 denuncias, pues muchos de los casos no son realmente relevantes, de tal manera de que tiene que asegurarse de que a cada tipo de caso se le dé la respuesta correcta de conformidad con su nivel de gravedad, ¿verdad? Entonces, para los delitos graves, que son realmente un 20%, hay que destinar el 80% de los recursos institucionales. Eso sería como un elemento central para que el fiscal realmente dirija la función de investigación y a los equipos de investigación. Pero por otro lado, nosotros tenemos un problema de carácter sistémico. Ese problema de carácter sistémico tiene que ver con que no tenemos toda la institucionalidad instalada y tenemos también una visión inquisitiva todavía del proceso. Esa visión inquisitiva del proceso se traduce en que las investigaciones se hacen fundamentalmente por escrito, se quiere... el auxiliar fiscal siempre recibe y toma nota de la investigación. O sea, todavía no hemos desformalizado la investigación. La investigación es demasiado burocrática y no es lo suficientemente ágil para poder entonces dar una respuesta rápida. Y por otro lado, no contamos con el equipo de investigación de campo. O sea, tenemos ya el laboratorio forense, tenemos al INASIF, ese ha sido un gran avance. Hay muchas deficiencias todavía en la forma en que se está desarrollando el trabajo en el INASIF, pero ya existe esa unidad, ¿verdad? Y
los peritos están cada vez capacitándose mejor y están enfrentando también, eso es muy bueno, a abogados defensores que presentan consultores técnicos y peritos que los ponen en cuestionamiento, y entonces eso eleva la calidad del litigio. Pero la otra pata de la investigación, que es la investigación de campo, las entrevistas, el realizar realmente la ubicación de testigos, de toda la evidencia, esa parte está muy débil. Y ahí es donde, por eso insistimos mucho en la necesidad de retomar la ley de la DIGICRI, la Dirección de Investigación Criminal, esta Dirección General, una policía científica de investigación que realmente pueda desarrollar toda la actividad. Si no ese es el modelo, y lo vamos a instalar dentro del Ministerio Público, pues entonces instalémoslo bien dentro del Ministerio Público y dotémosle de los recursos y tengamos suficientes investigadores. Es cierto que algunos modelos han funcionado actualmente, específicamente el de delitos contra la vida, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Fiscalía de la Mujer. En estas dos fiscalías se ha logrado instalar equipos de investigación criminal de la policía que están adscritos directamente a la dirección funcional del fiscal. Y estos han dado buenos resultados, ¿verdad? Sí, han tenido mayores éxitos en la investigación criminal. La investigación es mucho más proactiva, mucho más ágil. Hay mesas de trabajo para generar, digamos, las direcciones y las directrices de investigación. Hay retroalimentación. O sea, ahí se ha logrado una desburocratización de la investigación. Entonces, quizá ese modelo ha sido importante para lograr éxitos, pero no es el modelo, ni está instalado a nivel nacional, ni es el modelo estándar del Ministerio Público y de la policía. Por eso, digamos, insistimos, tenemos que lograr generar mayores recursos en cuanto a una policía de investigación de campo que esté separada de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? El modelo del DINC definitivamente nosotros creemos que está agotado, eso no sirve. Guatemala tiene uno de los peores equipos de investigación, menor capacitación, menor número de investigadores, y eso se traduce mucho en los resultados. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Le quiero pedir disculpas a Gabriela Rojas, a José Quiñones, a Edwin Sutuk, a Flor de María Salazar, al licenciado Ángel Yavalois, a Cintia Caseros, a David Moisés Hernández, a Edmundo Chacón Müller, a Raimundo González Cruz, a Mario Mancía, a Néstor, a Carlos Arsenio Pérez, a Edwin Armando, a Daniel Echeverría, porque se nos fue el tiempo y no vamos a poder formular sus preguntas. Muchas gracias por asistir, porque en este momento procedemos a hacer un resumen a cargo del doctor García Font de lo expuesto por los tres panelistas. Doctor García Font, está usted a cargo. Muy buenas tardes, estimados panelistas, señora coordinadora del departamento, invitados y asistentes a este foro. Por razones de tiempo, me limitaré a mencionar algunas de las ideas claves presentadas por cada uno de los expositores. En el caso del doctor Alejandro Rodríguez, se refirió a los alcances y límites de la investigación criminal. Indicó que es importante comentar los desafíos y los problemas de la investigación criminal a la luz de la impunidad, que ha caracterizado al país con un 98% en casos de homicidio y otros delitos graves. Esto fue el resultado del conflicto armado interno, donde se desestructuró el sistema de investigación criminal, ya que imperaba el terrorismo de Estado. Considera que de los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede obtener una excelente hoja de ruta para mejorar la investigación criminal. Dichos principios son el de oficiosidad, que se refiere a que las investigaciones las debe realizar el Estado por sí mismo y no las víctimas. El principio de oportunidad, es decir, que la investigación se haga en el momento adecuado. El principio de imparcialidad
y de la competencia, dados los estándares internacionales en la materia, el principio de acuciosidad, es decir, que se debe investigar el hecho en su totalidad, y finalmente la participación de la víctima en el proceso. ¿Cuáles son las acciones para contrarrestar las deficiencias y cuáles son los retos? Pues para el doctor Rodríguez el más importante es observar el principio de competencia, logrando incorporar a la legislación algunos de los manuales más importantes en el ámbito internacional, como es el Protocolo de Minnesota. En el caso de la licenciada Verónica Ponce, pues resaltó que en el Ministerio Público se realizó una división entre quien investiga el hecho y quien asiste a las audiencias, que el Ministerio Público debe generar una hipótesis preliminar para trabajar la línea de investigación y que en la práctica se ha observado que está la línea de investigación, pero no existe una hipótesis, y tampoco el investigador que representa el auxiliar fiscal y el equipo de la fiscalía no cuentan con la apertura de que cuando una línea de investigación no prospera, se pueda generar otra línea de investigación. En el sistema acusatorio se debe procurar buscar la verdad histórica, por lo que el investigador debe contribuir con esa apertura. Los indicios pueden llevar también a cambiar de hipótesis. Y en el caso del abogado penalista Julio García Merlos, comentó que hay que definir los límites de la investigación criminal. Es importante discutir estos límites y las garantías procesales con temas que han generado controversia en la medida en que se aplican a los casos concretos la limitación a los derechos individuales mediante órdenes de juez a solicitud del Ministerio Público. Indicó que la relación de poder entre ciudadanos y Estado es la misma que existe entre David y Goliat, es decir, totalmente desproporcionada. Hay que revisar la historia reciente para comprobarlo, por ejemplo, el caso de la actual Nicaragua. En Guatemala, pues ha sido difícil derribar el prejuicio de que los usuarios aún vean al derecho penal como la herramienta coercitiva que puede provocar la resolución de una disputa. Con el resurgimiento de las modernas constituciones surgen los límites materiales para la limitación a la fuerza del Estado. Muchas son garantías procesales relacionadas con el derecho penal. Entre las garantías procesales está el derecho a la no autoincriminación, que en nuestro sistema hace falta desarrollarlo más porque es un derecho más amplio. El sindicado tiene derecho a no declarar y a suspender su declaración en cualquier momento. También está la garantía de inviolabilidad de la vivienda. Sin orden de juez, aquello se convertiría en un allanamiento ilegal o demorado. En Guatemala, un juez ordena un allanamiento y se convierte en un tema más formal que en una evaluación técnica del Ministerio Público para fundamentar la orden de allanamiento. En otros países, el fiscal debe demostrar la necesidad que justifique la emisión de la orden de allanamiento. En Guatemala, un juez casi nunca le niega una petición al Ministerio Público, ya que es conocido que en los juzgados de turno el juez ni siquiera lee las peticiones, los oficiales se las pasan y el juez concede todo lo que pide el Ministerio Público. Como les mencionaba, pues hay muchas otras ideas más que traté de destacar, pero por motivos del tiempo voy a quedarme aquí. En nombre de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales y el Departamento de Análisis Jurídico DAG de ASÍES, queremos agradecerles a los panelistas por su participación, a todos los que han asistido al foro, y voy a dejar en el uso de la palabra al secretario ejecutivo de ASÍES, el licenciado Pablo Hurtado. Licenciado Hurtado, tiene la palabra. Muchas gracias. La verdad lo indicaba al inicio y dentro de las preocupaciones, porque sí dejan preocupaciones lo que nuestros expertos han planteado. Hay temas que profundizar, que investigar, que clarificar. Ustedes han presentado ejemplos y situaciones muy relevantes, muy pertinentes. He estado leyendo las preguntas que hizo el público. Son tan variadas, tan distintas. Vi algunas que mencionan el tema de los procesos de extinción de dominio y creo que eso es otro tema
de cómo llevarlo a cabo, qué es lo que se puede hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué necesita la autorización del juez, que no, el acceso a documentos públicos, en fin, tan así que me atrevo a expresar, y aquí públicamente, ya lo hemos hecho en algunos otros foros, y pedirles siempre el apoyo a nuestros panelistas. Vamos a tratar de hacer un pequeño comentario general, un blog, no sé la traducción adecuada, para poder tratar de abordar los temas que en las preguntas que quedaron pendientes se plantearon. No solo ese resumen general del excelente foro y las excelentes participaciones de ustedes, pero también poder abordar esos aspectos. Entonces, por ahí de pronto les contactamos para su opinión en relación a esas preguntas, porque son muchas y muy interesantes. Y de parte de Asíes, pues reitero el compromiso, lo pondremos en nuestra página, ese comentario general sobre las preguntas que quedaron pendientes, y seguro vamos a estarles invitando, ojalá nos puedan acompañar de nuevo. La cantidad de participantes, lo mencionaba al inicio, es muy satisfactorio ver jueces, magistrados, fiscales, defensores, todos interesados en este tema, y pues a continuar desarrollando y buscando ese fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, que tan determinante y clave es para el devenir de nuestro Estado. Así que, de nuevo, gracias a nuestros panelistas, a los que nos pudieron acompañar, y pues hasta la próxima actividad. Un gusto y muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Buenas tardes.